Opinión. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22388 para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho con Thaís Peñalver. Buenas tardes, maravillosa audiencia de Radio Caracas Radio. Sean todos bienvenidos a Buen Provecho. Hoy es un día para hablar de justicia. Y en la justicia cabe todo, entra todo. Entra la salud, entra aquellos que son víctimas de privaciones ilegítimas de su libertad, y entra también la corrupción. Venezuela es un país que ha sido robado, saqueado. Aquí a lo largo de los 20 años del chavismo se robaron bancos. Hay un banco que se robaron 2 veces y el autor del robo está libre. Aquí se le entregó la tesorería de la nación, el dinero del tesoro de la nación, a la enfermera de Hugo Chávez Frías, y la mujer se lo robó todo. Aquí el edecán, marido de la enfermera, también fue a tesorería y también se lo robó todo. ¿Lo estoy diciendo yo? No, está preso allá en España. Estados Unidos tiene el mapa situacional de toda la trama de corrupción del chavismo y el madurismo, todos juntos a lo largo de 20 años. Robaron PDVSA, toda, completa la empresa. Se robaron el dinero, como quien roba una caja de lápices Mongol de una oficina, como quien roba una resma de papel, como quien se roba un carro. Son ladrones. Repito que esto ha pasado a lo largo de 20 años. Robaron el presupuesto de la salud, robaron el presupuesto de la infraestructura de Venezuela, robaron el presupuesto de las escuelas, robaron el presupuesto de los liceos, robaron el dinero del seguro social, robaron las empresas que ellos mismos expropiaron, que ya era un robo, pues ellos mismos las robaron. Y así Venezuela queda en este momento quebrada sin un solo centavo. Yo pregunto, ¿cuántas marchas hemos hecho los venezolanos contra la corrupción? Porque si estamos esperando que la MUD la convoque, pues eso es una contradicción en sí misma, porque los políticos no pueden convocar a marchas contra la corrupción. Eso le corresponde a los ciudadanos. No me vayan a decir que nos matan, porque la matanza comienza a partir del 2014 y el robo comenzó desde el día en el que Hugo Chávez Frías puso su pie en Miraflores. Cuando Hugo Chávez dijo, voy a donar mi sueldo a todos los niños de la calle, nadie dijo, pero bueno, ¿y de qué va a vivir ese señor si se está quitando su propio sueldo? Ese fue el primer acto de corrupción. ¿Qué hicimos? Absolutamente nada. Que valga esto para una reflexión si es que queremos construir mañana un país de ciudadanos. Se ha presentado en estos días un escándalo que tiene conmocionada a la opinión pública. Ocurre en Cúcuta. 2 comisionados del presidente encargado, Juan Guaidó, utilizaron o malversaron dineros privados, pero que al manejarlos comisionados por la presidencia interina se convierten automáticamente en dineros públicos.
y debieron ser controlados y auditados permanentemente. ¿Qué pido yo? Yo, Thaís Peñalver, una investigación clara y transparente. Que se designe una comisión especial en la Asamblea Nacional que investigue. Como no tenemos cuerpos de seguridad que puedan servir como órganos auxiliares para esa investigación, y como no tenemos un fiscal general ni una fiscalía, que se arropen con la investigación que se está llevando adelante en Colombia y le digan al país quiénes fueron, a dónde fue a parar el dinero y qué fue lo que pasó. Eso es lo que pido yo, que se haga justicia. Yo entiendo que son transiciones y que las transiciones son como unos barcos piratas. Todo el mundo se cuela, todo el mundo se mete, pero hay que dar el ejemplo. Este país no pidió nunca rendición de cuentas a lo largo de 20 años y aquí nadie rindió cuentas a lo largo de 20 años. Tiene que llegar el momento en el que todos comencemos a comportarnos como ciudadanos y a vigilar y a controlar el comportamiento del liderazgo político, del nuevo gobierno interino y sus componentes, que son todos los partidos políticos, todos sin excepción, y de la ciudadanía. Justicia, con la magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia, Blanca Rosa Mármol de León. Buenos días, aquí estamos con nuestra querida Thaís y con ustedes, como siempre, en nuestros martes de justicia. Y bueno, ya hemos adelantado que el tema que nos va a ocupar hoy es el derecho a la salud, dentro del cual la justicia tiene mucho que ver dentro de su ejercicio y de su acceso a la misma. Tiene que ver cuando se priva a los ciudadanos de ese derecho, conculcándosele, además apropiándose del dinero, del presupuesto que está asignado para garantizarlo. Quería leerles solamente a título ilustrativo lo que establece al respecto el artículo 84 de la Constitución, que dice: para garantizar el derecho a la salud, el Estado creará, ejercerá la rectoría y gestionará un sistema público nacional de salud de carácter intersectorial, descentralizado y participativo, integrado al sistema de seguridad social, regido por los principios de gratuidad, universalidad, integralidad, equidad, integración social y solidaridad. No puedo dejar de citar un tuit que leí por allí, que sí es cierto, es realmente escandaloso, en el cual quien detenta la presidencia de la República decía que los niños que padecen enfermedades terminales deben entregar sus vidas por la revolución y que serán recordados como héroes de la misma. Eso lo digo porque acabo de leerles que el sistema de salud estará regido por los principios de gratuidad, universalidad, integralidad, equidad, integración social y solidaridad. Nada más lejano de lo que les acabo de comentar. El Sistema Público Nacional de Salud dará prioridad a la promoción de la salud y a la prevención de las enfermedades, garantizando tratamiento oportuno y rehabilitación de calidad. Los bienes y servicios públicos de salud son propiedad del Estado y no podrán ser privatizados. La comunidad organizada tiene el derecho y el deber de participar en la toma de decisiones sobre la planificación, ejecución y control de la política específica en las instituciones públicas de salud. Como ustedes verán, y para decirlo coloquialmente, esta es una carta al Niño Jesús. Claro, pero ya Maduro es el usurpador. A él no estaríamos exigiéndole que cumpla con ese artículo. No, claro, yo dije que él detentaba el poder. Claro, pero el que detenta el poder no cumple, ya detenta el poder violando toda la Constitución. Sigue violándola. Sí. Además de hacerlo cuando detenta el poder, estaba viendo las imágenes del metro y me distraje momentáneamente por el gentío. Qué horror. Que presenta fallas en las estaciones de la línea 1.
vía alterna funciona entre Propatria y la Hollada. Es una Sí, multitud. Es una multitud y el metro está destruido, como todo el país. Como toda Venezuela. Hace poco hablábamos las dos antes de empezar el programa sobre cómo está destruida Caracas. Esa es una de las cosas que debería ver la señora Bachelet cuando llegue, que va a pasar por una ciudad que parece que hubiese terminado una guerra. Fantasma. Totalmente paralizada su evolución. Sola. La destrucción de las autopistas, de las avenidas, no Terrible. solamente la infraestructura, sino el asfalto, la suciedad, la basura. En estos días hablaba con una maestra de escuela, que es un término tan bello que me gusta a mí tanto. Ella me decía, bueno, yo ando en carrito propuesto, yo ando caminando, las aceras están inmundas, las calles están llenas de basura, se atraviesan las ratas mientras uno va caminando. Es así. Y está hablando de Bellomonte, está hablando de Sabana Grande, está hablando de zonas que son muy populosas, muy Claro, y muy llenas de gente citadinas. permanentemente. Entonces, yo también me pregunto, pero bueno, ¿cómo permitimos 20 años de destrucción? Porque eso también se lo pregunta el mundo, ¿no? Sí. ¿Cómo permitimos los venezolanos este proceso de destrucción, de involución? Porque vamos por la única autopista construida en la era democrática, que es la Francisco Fajardo. Cuando usted va a un país, a una ciudad, y deja allí una fotografía, y cuando regresa hay 20 autopistas nuevas. Eso se llama progreso. Eso se llama evolución, eso se llama modernidad, eso se llama tener a los ciudadanos atentos y exigiendo, y tener a los gobernantes respondiendo a las necesidades y peticiones de los ciudadanos. Ese movimiento está estancado aquí en Venezuela. Todo es como un letargo Sí, porque y un sentarse a esperar que venga otro a rescatar. No queremos asumir nuestras responsabilidades. Exacto, porque es lo que yo digo, llegamos a esto comprendiendo, cediendo, postergando y no ejerciendo nuestros derechos, no reclamando, dejando que avanzaran como hasta ahorita. Así es. Vamos a tener una invitada, que es la doctora María Llanes. El equipo de producción nos informará que ya la tenemos en línea, la doctora María Llanes. Además, es compañera de nosotros acá en Radio Caracas Radio. Hoy ha escrito un artículo en El Nacional sobre el paludismo. Dice, sigue su avance implacable en Venezuela. La situación epidemiológica del país se mantiene en estado de alerta permanente. Las alarmas epidemiológicas no cesan en virtud de la incapacidad del régimen de aplicar las adecuadas políticas de salud o el control sanitario para frenar el avance de enfermedades reemergentes que están azotando a la población venezolana y en casi todos los estados del país. Ustedes se preguntarán, pero bueno, es un programa con la magistrada Blanca Rosa Mármol, que es abogada, con Thaís, que es abogada. El programa se llama Justicia. ¿Por qué hablan de la salud? Bueno, porque nosotros hemos decidido que es una injusticia que no recibamos los venezolanos, porque estamos ya metidos todos en este paquete. Así es. La debida asistencia. Nosotros no queremos que nos regalen las medicinas, queremos ir a la farmacia y conseguir los y medicamentos. poder comprarlas, exactamente. Yo misma necesito 7 medicamentos en este momento y solamente he conseguido un solo ese medicamento. Es el problema, la privación del derecho. Entonces cuando les dice, es que se está muriendo la gente, no es que nos vamos a morir, pareciera que todos. Pero vamos a darle la bienvenida a la doctora María Llanes. Bienvenida, María, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Thaís, por la invitación, doctora Blanca Rosa Mármol. Un gran honor también estar con usted. Igualmente, bienvenida a bordo. Y un gran saludo a toda la gran audiencia que tienen ustedes, por supuesto, en el programa. Bueno ¿por dónde quieres comenzar, María? ¿Por dónde? Es difícil, ¿por dónde empezamos? Sí, son tantas cosas ahí, doctora Blanca Rosa. Y de verdad que, bueno, oyéndola a usted, doctora Blanca Rosa, pues en su introducción que ahorita que tuve la oportunidad de escuchar, de que obviamente el derecho a la salud está totalmente vulnerado. Exactamente, conculcado en Venezuela. Y usted habló del artículo 84, sí, lógicamente, con un sistema de salud con todas las características que es digamos, un derecho constitucional bien establecido. Pero también está el artículo 83, que también eso ha sido, pues, totalmente este régimen se lo ha llevado por delante,
en el cual dice que la salud es un derecho social fundamental, obligación del Estado, que lo garantizará como derecho a la vida. Y el Estado promoverá y desarrollará políticas orientadas a elevar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso a los servicios. Fíjese usted que dos artículos tan importantes y el cual han sido violentados totalmente por este régimen. Ahí lo dice todo, doctora. No tenemos sistema de salud. El sistema de salud en Venezuela está totalmente destruido. Aquí están desmanteladas todas las políticas de salud desde el punto de vista sanitario, control epidemiológico. Y un ejemplo es lo que comentaba Thais en relación al artículo que tuve la oportunidad de que se publicara en el Nacional. Pues tengo ese espacio que me ha dado el Nacional, al cual agradezco muchísimo, en el cual hablo sobre uno de los ejemplos más importantes que tenemos, una enfermedad totalmente emblemática que tenemos, que es la malaria o el paludismo, y por supuesto otras enfermedades más, donde se manifiesta y se refleja la incapacidad total de este régimen para lograr frenar esta enfermedad tan terrible que se ha extendido por toda Venezuela y se está exportando a países fronterizos y a otros países de la región. O sea que esto es un reflejo terrible de la carencia de políticas sanitarias en Venezuela. Y uno se pregunta, ¿por qué pasó eso? ¿Por qué el cambio tan drástico en todas las áreas de la salud? Porque no solamente es las enfermedades, es la prevención, es el acceso a las medicinas, son los insumos en los hospitales, es el mantenimiento de los hospitales. Había un dinero que estaba destinado a ser utilizado en todo lo que estamos hablando. Entonces aquí es donde entra, como bien decía Thais al comienzo, la corrupción, porque la gente se pregunta, bueno, ¿y a dónde fue a parar todo ese dinero? Sí, eso, doctora, lo que usted ha dicho es de verdad algo muy cierto. Aquí lo que ha caracterizado a esta grave crisis de salud, inclusive no desde ahorita, porque el régimen, por supuesto, ahorita alude de que es el bloqueo al cual están siendo sometidos lo que está ocasionando este problema, pero si esta crisis de salud viene aumentando de manera progresiva desde el año 2013. Así es. Desde el año 2013. Y hemos inclusive escuchado y leído con asombro declaraciones de verdad terribles del ciudadano ministro de Salud, donde el pasado mes de mayo, pues dice que la culpa de los problemas de salud de Venezuela es culpa de Estados Unidos, por ejemplo, por el bloqueo y por la sanción. Claro, esa es la retórica, doctora Yanis. Esa es la retórica. Esa es la retórica, esa es la misma retórica de Fidel Castro, porque es que no terminamos de entender que este es un gobierno comunista, influenciado por los comunistas de Cuba desde La Habana, manejados los hilos conductores por el G2 cubano, y así respondía también Fidel Castro después del bloqueo. Decía, bueno, en esta pobre isla se están muriendo de hambre porque nos tienen bloqueados. Eso es mentira, eso es falso. Creo que lo escribí en un artículo alertando que iban a decir eso en un momento determinado cuando comenzaron las sanciones. Vamos a ir a una pausa, doctora Yanis, y ya volvemos con este tema tan, pero tan grave y delicado, porque, insisto, estamos tratando el tema de salud en el espacio justicia, porque esto tiene responsables. Ya volvemos. Usted escucha Buen Provecho con Thais Peñalver por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. K-Export trae tu envío o carga desde USA hasta Panamá o Venezuela, o desde Panamá a Venezuela, y te la lleva a cualquier parte del territorio nacional. Los martes y viernes son los envíos aéreos, pero los jueves salen los envíos marítimos. Para contactarlos en Venezuela, llama al 0241-775-5575 o escribe al correo info@kexport.net. K-Export, déjalo todo en nuestras manos. Las tortas de esos cumpleaños y ocasiones especiales son de la Pastelería del Corso y la Pastelería Tartufo, de arequipe, de guanábana, marmoleada, las rellenas con crema y Nutella,
la de trufas, casatina o la rosca de fresas con chocolate. ¡Uy, qué rico! Encárgalas aquí 0212-941-1971 o 239-5861. Del Corso y Tartufo, dos maravillosas pastelerías unidas por una misma tradición. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho. Con Thaís Peñalver, @RCR750. Continuamos, amigos, en Buen Provecho. Hoy estamos conversando con nuestra invitada, la doctora María Llanes, una mujer realmente ejemplarizante, valiente. La doctora Llanes está dedicada a tiempo completo a levantar esta data y esta información sobre las enfermedades, sobre la infraestructura, sobre el desastre que es la salud en Venezuela desde que llegó el chavismo. En su artículo de hoy, voy a leer rápidamente, dice: nuestro país se convirtió en ejemplo en América Latina como uno de los que logró reducir de manera significativa e importante el número de casos para la época, hasta erradicar la enfermedad en gran parte del territorio nacional, motivo por el cual Venezuela recibió un reconocimiento internacional. Pero hoy, dice la Organización Mundial de la Salud, en el año 2017 se reportaron 411.000 casos acumulados de malaria. Doctora Llanes, en números, ¿cuál es el retraso al que nos ha llevado el chavismo en el tema específico del paludismo y la malaria aquí en Venezuela? ¿Y en qué época se erradicó? Bueno, indudablemente que cuando hablamos de paludismo o malaria, Thaís y doctora Blanca Rosa, así como lo especifico en el artículo, no podemos dejar de recordar al doctor Arnoldo Gabaldón, obviamente, a quien lo conocemos, ese ilustre médico venezolano, como el luchador o el paladín de la lucha contra la malaria en esa época, en los años 50, 60 y antes, pues en la década de los 40 del siglo pasado, en el cual, por supuesto, los casos de paludismo eran muchísimos a nivel. Entonces, logró erradicar en casi todo el territorio nacional el paludismo en esa época. ¿Cuál es el atraso que hemos visto? Bueno, fíjate, ¿cómo es posible ahí que en el año 2017 cerró con 411.000 casos de paludismo, casos acumulados ese año, y eso fue una información oficial, ojo, que dio a la OMS el Estado, en el Estado venezolano o el régimen. Pero fíjate, ya de ahí ya no hay una información, digamos, oficial, y por análisis de expertos, epidemiólogos, y por cifras extraoficiales, y porque en realidad hay, digamos, expertos que se han dedicado también a tener cifras de la enfermedad. En el año 2018 prácticamente cerró con 1 millón de casos, 2018. Y el pronóstico del número de casos para este año 2019 ya podría superar esa cifra y podría llegar a 2 millones de casos de paludismo en el año 2019. Entonces, fíjate qué retraso tan grande, qué atraso tan grande en el control de esa enfermedad que está siendo emblemática y que es, digamos, decir, el ejemplo de la ignorancia y de la mediocridad y de todo lo que tenemos nosotros ahorita por de la parte maldad, de este régimen. de la maldad, porque nadie es tan inepto, doctora Llanes. Exactamente. Nadie es tan inepto. Extremadamente. Pueden ser 1, 2, 3, 4, pero todos nos pueden ser tan ineptos. Y Entonces, veo ¿qué aquí, tenemos? sí. ¿Qué tenemos? Un programa de vigilancia y de control de estas enfermedades que está inexistente y que se ha desmantelado, Thaís, doctora, desde el año 2012, y que prácticamente no existe, y que 3 cosas tan importantes como hay que hacer, como es primeramente controlar el vector o el mosquito que transmite la enfermedad, tener un tratamiento oportuno y un diagnóstico oportuno de la enfermedad, cosas tan importantes que debe tener un programa de vigilancia y control de este tipo de enfermedades. Eso no existe. Entonces, por supuesto, no puede esperarse otra cosa
que esta enfermedad siga progresando en su avance, como lo digo en el artículo, de manera implacable en Venezuela. Y así como otras enfermedades, Thais, como otras enfermedades, doctora, mire, el sarampión se ha exportado a otros países de la región. Eso también es un ejemplo. La lechina, ¿no? Bueno, los casos de difteria, una enfermedad que se había controlado desde el año 92. Y lo peor del caso, doctora, y Thais, que son la difteria y el sarampión, son enfermedades prevenibles por vacuna, de manera que aquí la prevención también, que es un pilar importante en la medicina, y que ha sido también en nuestra medicina, en la medicina venezolana también, que quieren desmantelar, porque prácticamente quieren desmantelar nuestra medicina venezolana, cosa que no lo vamos a permitir indudablemente tampoco. Doctora, y en eso influiría también este supuesto programa de traernos estos presuntos médicos cubanos, ¿no? Con esta medicina integral, así llamada como ellos, médicos integrales, y con toda la mala praxis que eso llevaba implícito, porque creo que, bueno, es lo que uno siempre oía, siempre se usaba la misma medicina o la misma pastillita para todas las afecciones, no se implementaban allí las políticas de prevención que usted ha señalado y se han ignorado las advertencias de instituciones, como lo dice usted en su artículo, como la Academia Nacional de Medicina, las sociedades científicas, las ONG, trabajadores de la salud. En general, pues todo se advirtió, además se advirtió. Así es, doctora. Y fíjese que hay algo importante que yo también, en un artículo anterior, yo saqué a relucir dos contextos de verdad trágicos y dramáticos que están sucediendo en Venezuela. Que la medicina y la salud en Venezuela, la salud en Venezuela está adquiriendo dos connotaciones, que es una connotación trágica y de retroceso. Trágica porque hemos visto, y el ejemplo más triste que hemos observado es lo que ha pasado con los niños en el hospital de J.M. de los Ríos. Así es. Con respecto a los niños que están en lista de trasplante de médula y que lamentablemente fallecieron 4 por esa... Los héroes, como dice quien tan grande. Eso es algo también, digamos, que no podemos permitirlo. Y el retroceso es por todas esas declaraciones que yo le nombré también del ministro, y otra declaración también que dijo el ministro, que ante la escasez de medicamentos, justamente después de haber estado en la asamblea de la OMS en Ginebra el pasado año, donde inclusive habló con la directora general de la OPS, Cari Setién, para traer materia prima para producir medicamentos en Venezuela. Una vez más dicen lo mismo. Más de ese cuento tenemos, ese cuento lo conocemos. Y luego a la semana dice que ante la escasez de medicamentos y por instrucción presidencial se va a implementar el uso de plantas medicinales en Venezuela. Eso fue otra declaración donde yo lo pongo como ejemplo en este artículo del gran retroceso que tenemos en Venezuela. Entonces aquí, doctora, aquí hay unas conductas y hay unos responsables, ¿verdad? Claro, por supuesto, doctora. Porque no solamente eso. Uno se pregunta quiénes eran los encargados de los respectivos ministerios y de las respectivas direcciones, quiénes eran los que tomaban las decisiones, quiénes fueron los que no usaron el presupuesto de la manera debida. ¿Cómo es que aquí hay dinero, como usted lo pone en el artículo, para comprar uniformes y armas, pero no hay dinero para la salud? O sea, ¿quién está detrás de esto? ¿Quién hizo y quién dejó de hacer? Y ese anuncio y eso que usted dice, mire, lo más asombroso, que no salimos de nuestro asombro ante eso, de que con la compra de uniformes militares por un monto de 50 millones de euros, si no me equivoco, eso fue simultáneamente dicho por el señor, pues, como usted dice, que ostenta la presidencia de la República, simultáneamente con el triste acontecimiento de la muerte de esos 4 niños que estaban en lista de espera de trasplante de médula ósea. Y él responde por eso, porque a él le parece muy bien, le parece que son héroes. Claro, yo espero que ya se esté montando el expediente, porque esto no es solamente el régimen de Maduro, esto arropa también al régimen de Hugo Chávez Frías. Por supuesto. O sea, el chavismo completo, porque
Aquí hubo ministros de sanidad, doctora Llanes, que comenzaron a atacar la medicina venezolana, a los médicos, comenzaron a no ejecutar los planes, porque ellos tenían su propia Asamblea Nacional. Es cierto. Y ellos aprobaban allí créditos y aprobaban el presupuesto del Ministerio de Sanidad año por año. Ese trabajo tienen que hacerlo los venezolanos, no sentarse a esperar que otro lo haga por ellos. Los que están interesados en el tema de la salud tienen que sentarse allá y buscar ministro por ministro, presupuesto por presupuesto otorgado por la Comisión de Finanzas de la Asamblea. Y el destino dado a esos presupuestos. El uso que se le dio a esos dineros e ir buscando. Esto es una trama de corrupción brutal que tiene como objetivo que nos moramos aquí en Venezuela, que terminemos todos muertos por falta de medicamentos e insumos médicos. Doctora Llanes, ¿cuántas veces ha escuchado usted que iban a hacer una industria de medicinas para elaborar medicinas con los chinos, con los rusos, con los marcianos? ¿Cuántos proyectos millonarios ha escuchado usted? Porque yo tengo años escuchándolo usted denunciando eso. Sí, bueno, muchísimo, Thaís, sobre todo con respecto a la producción de medicamentos en Venezuela. Pero no solamente eso, Thaís. Un ejemplo son los hospitales que también han prometido, por ejemplo, el cardiológico y oncológico de Montalbán, Thaís. Mira cómo está eso. Eso es una estructura totalmente abandonada. Eso es otra cosa. El oncológico de Guarenas. El hospital de Coche ahorita es noticia porque tiene 8 meses cerrado porque está sujeto a remodelaciones que nunca terminan. Nunca terminan, lo destruyen. Perdón que le interrumpa, doctora, pero remodelaciones cuando bastaría y sería maravilloso con que se cumpliera el mantenimiento. Sencillamente mantenimiento. Eso es lo que necesitamos. Es que lo básico de un hospital es el mantenimiento correctivo y sobre todo el preventivo, doctora. Claro. Pero es que remodelan servicios, tumban servicios, los vuelven a hacer y al año, al menos del año, usted ve ese servicio como empiezan a salir defectos porque tampoco tienen compañías que trabajan en los hospitales reconocidas en la ingeniería sanitaria. Entonces usted ve que remodelan un servicio y ya a los 6 meses, ya al año ya tiene defectos en la infraestructura nuevamente. Porque ahí entró la corrupción, porque esa es la secuela de la corrupción. Exacto, y entonces usted ve que cotizan y contratan como a 20 compañías para un solo hospital. Y a veces son compañías fantasmas que de repente desaparecen al tiempo y le cobran pues un tanto porcentaje, pero después desaparecen. Y eso ha sido, doctora, mire, desde que nosotros estamos en esta lucha a nivel hospitalario, desde que yo estaba en el algodonal, todo eso, la corrupción ha venido desde hace tiempo. Y sobre todo pues cuando han habido ministros, por supuesto, usted sabe que han habido ministros militares, ¿verdad? Como han habido ministros también médicos, pero que han tenido pues un reflejo de corrupción terrible. Y ahí entra la pregunta si esas personas eran las calificadas para enfrentar ese asunto tan importante como el de la salud de los venezolanos, porque al final hemos terminado, esto es como una campaña de exterminio de la población, porque si usted no tiene tratamiento accesible en los hospitales, si usted no puede comprar las medicinas, si no puede vacunarse, si se suspenden los programas para la exterminación de los zancudos y todos los preventivos, entonces, bueno, es una condena, en la práctica es una condena de muerte. Bueno, yo creo que esa es la intención. Todo esto yo ha sido creo que intencional. sí. Aquí nos comentaba la semana pasada también en el espacio Justicia, el director de Codevida, Francisco Valencia. Gran amigo, lo admiro muchísimo. Sí, una labor tan maravillosa como la que haces tú, María. Y él nos comentaba, la magistrada y a mí, que bueno, que Rotondaro, un militar que estuvo en el Seguro Social, él reconocía, porque es que en este momento están saltando todos, ¿no?, del barco y creen que contando hoy lo que hacían ayer, pues se podrán salvar de muchas cosas, pero del escrutinio y del juicio moral no se van a salvar.
él decía, él ha reconocido pues que cambiaban medicinas por votos. Sí, De manera verdad. que en mi caso particular, yo es necesito cierto. unas medicinas. Si estuviésemos en elecciones, o sea, si yo no voto por ellos y les doy la prueba, no me dan las medicinas. Bueno, Sí. yo no sé a cuántos chavistas me hubiese llevado por el camino si me hubiese tenido No, que pasar y- eso, ¿no? Exacto. Y las declaraciones tan terribles que dio Rotandaro sobre el fallecimiento de 5.000 pacientes en diálisis, él lo dijo, Así es. eso también lo declaró. ¿Y cuánto tiempo tiene suspendido el sistema de procura de órganos que no se hacen trasplantes en Venezuela? Desde hace 2 años, recién cumplió 2 años suspendido el programa de trasplantes. Entonces, que esos pacientes que se están hemodializando, cuya finalidad del tratamiento en esa enfermedad renal terminal o crónica avanzada es tener su esperanza de vida con un trasplante, se ha perdido en Venezuela. Vamos a una pausa, doctora Llanes, magistrada, y al regreso volvemos con este tema tan, pero tan grave, tan delicado y además tan doloroso para todos los venezolanos. Ya volvemos. Usted escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. ¿Te gusta lo natural? Tu Cocada Express El Paraíso. Allí podrás disfrutar y degustar los beneficios del coco, agua de coco, aceite, helados, dulces y la mejor cocada de Caracas. Con los toppings de tu elección. Estamos en la avenida Páez del Paraíso, frente al Parque Naciones Unidas. Síguenos, @Tu Cocada Express. Tu Cocada Express El Paraíso. Como tú la quieras. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Conéctese con nosotros en señal abierta o por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750. Y buen provecho. Continuamos, amigos, conversando acá en Justicia sobre esta injusticia que ha recaído sobre tantos venezolanos. Y yo me fui con la cifra de 5.000 pacientes que fallecieron porque no recibieron la debida atención. Y esto lo reconocía este hombre Rotandaro. Está empeñada la magistrada en que tengamos que ponerle nombre y apellido y rostro a cada uno de los responsables de la debacle del sistema de salud de Venezuela. ¿Cuándo comienzan a perseguir, doctora Llanes, a la industria farmacéutica? ¿En qué fecha, si recuerdas, más o menos? Bueno, en realidad la fecha precisa no recuerdo, Thaís, pero ya desde el año 2014, 2015, cuando tanto instituciones como la Red de Sociedades Científicas, la Academia Nacional de Medicina, la Asociación de Clínicas y Hospitales, FEFARVEN, el caso la Federación Farmacéutica Venezolana, o sea, la federación dirigida por Freddy Ceballos, que por cierto estuvo en el programa conmigo hace unas semanas. Bueno, él dio declaraciones bastante alarmantes, porque de una manera progresiva en todos estos años han venido mermando totalmente el sector farmacéutico en Venezuela. Tanto es así que inclusive se han reportado, él manifestaba, y lo ha manifestado en todos los medios, porque Freddy, aparte pues que es una extraordinaria persona, también es un gran luchador en esto,
y conoce profundamente lo que está pasando en el sector farmacéutico, obviamente, pues mira, ha denunciado que se han cerrado prácticamente como 300 farmacias, 250, 300 farmacias a nivel nacional. Y eso hay que decirlo porque eso es lo que hace imposible Sí. la consecución de los medicamentos. Y la industria como tal, la que Y la fabrica. industria como tal, los laboratorios, lógicamente, Thais, se han ido muchísimos laboratorios de Venezuela. Fred inclusive manifestó que solamente queda como un 30%, 40% de laboratorio, y quizás menos y con muchas limitaciones, porque obviamente no hay la materia prima, lógicamente, para producir. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Pues entonces, fíjese, también en esa asamblea anual de la OMS, pues el ministro también en Ginebra también dio una declaración de que, bueno, ellos han recurrido a la cooperación internacional de importación de medicamentos con China, con Rusia, con Turquía, con Cuba, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces son medicamentos que de repente pueden y se importan. ¿Y dónde está el registro y la calidad de esos medicamentos también? Porque eso es una norma que se tiene que cumplir. De Claro. que todo medicamento que llegue a Venezuela tiene que pasar por el debido registro y control por el Instituto Nacional de Higiene. Claro, Entonces, y sobre todo haber destruido lo que aquí teníamos para pasar entonces Exacto. a la importación es algo que no Sí. tiene ningún sentido. no tiene Y allí sentido. va también No, envuelta sí lo la tiene. ganancia, No, exacto. sí lo tiene. Ese es el Disculpe, sentido. disculpe que Claro, la interrumpa. yo hablaba del sentido bueno. No, sentido del bueno no común, existe. ese no existe. No, el sentido existe. ¿Quién tiene el control y el manejo de la compra, importación, recibir y distribuir las medicinas en este momento en Venezuela, doctora Yanes? Thais, mira, en ese sentido, yo te puedo decir que no sé cómo es el mecanismo que ellos tienen para traer esos medicamentos. Lo único que yo te digo, y siempre nos preguntamos, llegan cargamentos, toneladas de medicamentos de China. Recientemente eso fue noticia también. A cada rato llegan, pero ¿a dónde van esos medicamentos? Eso es lo que nos preguntamos. Buena no pregunta. sabemos cómo es el mecanismo de distribución, porque a los hospitales no llegan. Bueno, yo particularmente no recomiendo los medicamentos chinos porque me operaron en diciembre, utilizaron suturas chinas y no saben, eso no el sirvió. pica, todavía. Eso no sirvió. No, formé una alergia, pues se creó una alergia. No. Por eso mismo, son materiales y suministros que no son de calidad. Así es. No son de Exacto, calidad. No es que no exacto. sirvió, sino que le producen efectos, pues digamos, secundarios o efectos, digamos, no deseados en el organismo. En pues. el mejor de los casos, cuando no O son sea, absolutamente sí. perjudiciales. Así Pero es. los miembros del régimen y los que están en el poder no tienen que enfrentar esos problemas. Ellos tienen acceso a todas las medicinas, además viajan a atenderse en los hospitales. Americanas seguramente, Sí. en todas partes. Eso no le Van- ponen sutura china como a mí. No, y van a hospitales, por ejemplo, como la sepulturera de la democracia en Venezuela, como llamo yo a Tibisa y Lucena, que se atiende en un hospital en Brasil y ha sido óptima su atención. Ellos no saben de esos problemas ni los sufren. Y entonces, ¿qué clase de administración es esta y hasta cuándo nosotros vamos a permitirlo? Esa es la pregunta. Sí. Y tiene que saberse quiénes responden. Y otra de las cosas, Thais y doctora, que no hay que dejar de mencionar, es el impacto que está ocurriendo sobre nuestras poblaciones más vulnerables, como ya lo nombramos, la población infantil, las embarazadas, reflejados en esos dos indicadores tan importantes que reflejan de verdad cuál es la verdadera situación de salud de un país, como es la tasa de mortalidad infantil y la tasa de mortalidad materna. Eso es aterrador en ese aspecto. Fíjese que ya inclusive hay una noticia que en la maternidad Concepción Palacio han fallecido en lo que va de año 47 neonatos, 47 recién nacidos. La tasa de mortalidad infantil, y eso ha aumentado, y lo sabemos, igual que la materna. Entonces son dos indicadores que inclusive cada país y Venezuela en esa oportunidad eran uno de los 15 objetivos del milenio en relación a salud. Y esos dos indicadores todos los países de la región pues se comprometieron a disminuir esas tasas de mortalidad infantil, de mortalidad materna, y fíjense que en Venezuela ha sido todo lo contrario.
Entonces, eso es algo de verdad preocupante. Y un tercero, podríamos incluir un tercero, Dígame. que va a ser muy duro esto que voy a decir, pero niñas pariendo niños, doctora Yanes. Así es. Claro. Eso, esa tasa es brutal también, vergonzosa. El embarazo adolescente, pues en ese caso, pues también Venezuela es uno de los primeros países de Latinoamérica en eso, en ese índice tan terrible. Qué récord tan doloroso. Como uno de los primeros países de Latinoamérica, pues aquí donde está, pues por supuesto lo que yo nombré en el artículo de hoy, y es el primer país en Latinoamérica que tiene el mayor número de casos acumulados de paludismo. Es el primer país, uno de los primeros países de Latinoamérica en ese problema tan terrible del embarazo adolescente, y en muchas otras cosas más en respecto a salud. O sea que dentro de los países de la región, Venezuela de verdad está entre los primeros países, el primer país que tiene dentro del área de la salud las cifras más, digamos, aterradoras, por decirlo así. Y lógicamente no tenemos información oficial. Nosotros, el gremio médico, como bien ustedes lo dicen, tenemos que hacer, milagros en el sentido de podernos informar en realidad lo que está pasando gracias a la información que obtenemos de los que trabajan en los hospitales, de los que trabajan en los centros de salud, todo el personal de salud, que transmiten información y se pueden hacer cifras extraoficiales para poder conocer qué es lo que está pasando, porque tenemos un boletín epidemiológico, doctora Itaís, que no se publica desde el año 2016, está omitido, es información prohibida, es un hermetismo total lo que tiene el régimen en relación a las cifras, y eso es fundamental para todos los médicos, para los médicos epidemiólogos sobre todo, para poder tener el control de las enfermedades que más están impactando a las epidemias. Inclusive hay enfermedades que ya tienen, por supuesto, como el paludismo, connotación de epidemia y otras más. Entonces, esa es otra cosa muy triste de Venezuela, que Venezuela es el primer país exportador de epidemias, así como salió titulado hace poco en un artículo extremadamente interesante donde dice: Venezuela es el primer país exportador de epidemias también. Madre mía, qué horror. Vamos a una pausa, sí. Doctora Yanes, y ya volvemos con el final de este interesantísimo y preocupante programa que debe tocar la fibra de cada uno de los oyentes de Buen Provecho. Ya volvemos. Sí. Análisis, opinión, entretenimiento y mucho más. Escucha Buen Provecho con Thaís Peñalver por RCR 750 AM. Las tortas de esos cumpleaños y ocasiones especiales son de la Pastelería del Corso y la Pastelería Tartufo, de arequipe, de guanábana, marmoleada, las rellenas con crema y Nutella, la de trufas, casatina o la rosca de fresas con chocolate. ¡Uy, qué rico! Encárgalas aquí 0212-941-1971 o 239-5861. Del Corso y Tartufo, dos maravillosas pastelerías unidas por una misma tradición. En carnavales, Semana Santa, vacaciones escolares y navideñas, aprovecha las promociones y ofertas de Cauchera Fran Luis en RIL 13, 14, 15, 16, 17 y para camiones en cauchos nacionales e importados a precios insuperables. Final Avenida Baral, pasando la estación de servicio y al lado del banco. Teléfono 0416-607-6406. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho. Con Thaís Peñalver, @RCR 750. Bueno, continuamos ya, nos quedan 2 minutitos para cerrar el programa y estábamos conversando la magistrada y yo acá en el espacio
sobre la última frase que nos dio la doctora Yanes, como que somos el primer país exportador de epidemias. Bueno, esas epidemias van para Brasil y van para Colombia. A través del éxodo terrible. Éxodo Sí, la migración forzada. En la migración forzada. Exactamente. Exactamente. Entonces, bueno, ojalá en ese momento, y además yo la visualizo en las próximas semanas. Este país ya casi no aguanta más, no puede más. Ojalá esos dos países se den cuenta, porque es que están recibiendo enfermedades y no hay reacción. Entonces, así como no hay reacción en relación a los demás puntos, que son muy dolorosos, que todos lo sabemos, de la pérdida del ejercicio de nuestros derechos aquí en Venezuela, de la existencia de una tiranía abiertamente. Bueno, yo creo que a lo mejor por legítima defensa, ¿verdad? Ya está ahí, podrían reaccionar Colombia y Brasil, que son los países que de primera mano reciben esa exportación de enfermedades, a ver si ayudan a que nosotros resolvamos esta situación que tenemos de vida. Gracias, doctora Yanes, por acompañarnos. Qué orgullo ese trabajo que realizas a diario y esa entrega. Sí. Y Thais, yo quisiera rapidito, en 5 segundos, porque yo sé que están finalizando el programa, yo diría, Thais y doctora Blanca Rosa, para terminar, la verdadera ayuda humanitaria que debe recibir Venezuela es el cambio de este modelo tan terrible que tenemos nosotros, corrupto, esta desidia, esta indolencia. Esto definitivamente, esa es la verdadera ayuda humanitaria que tiene que tener Venezuela. Tiene mucha razón. Eso es absolutamente correcto. Estamos de acuerdo. Si no se van, no podemos recuperar a la República. Gracias, doctora Yanes. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias a ustedes. Gracias, doctora Mármol, por este otro programa de justicia donde estamos sembrando ciudadanía y donde estamos educando y orientando a nuestra audiencia. Que tengan todos una feliz tarde y buen provecho. RCR presentó Buen Provecho con Thais Peñalver. Síganos en Twitter en @RCR750. RCR 750 AM, porque lo bueno